Desde el 2013 que se estrenó Monsters University, tuvo críticas no destructivas pero sí poco favorables, señalando que era innecesaria una precuela cuando se esperaba más bien una secuela, que en general la película era algo aburrida, tonta en algunos momentos y una de las entregas más flojas de Pixar. Y yo desde ese momento me preguntaba, ¿pero qué demonios, acaso están ciegos? Si pudiera definir a Monsters Inc. en dos palabras sería entretenida y emotiva. Entretenida porque supieron crear muy bien el mundo de los monstruos y todo el sistema empresarial de la compañía, con maneras de asustar muy ingeniosas y personajes muy entrañables con unas cuantas escenas. Y emotiva por el personaje de Boo y la ternura que fue dando a la niña hasta la escena final. Y para definir a Monsters University sería épica e impredecible. Afortunadamente, con el paso del tiempo, cada vez más personas se han dado cuenta que esta fue una de las mejores joyas de Pixar, sorprendiendo por supuesto que una precuela pudiera lograr lo dicho. Por consiguiente, esta película hizo una distinción en precuelas. Durante años, varias críticas como la de Doug Walker, quien hacía muy buenas reseñas pero ocasionalmente parecía un niño haciendo berrinche, dictaban lo siguiente de la película. El diseño de los personajes nuevos era muy simple y carecía de creatividad, además de que no resultaron tan memorables como personajes de Monsters Inc. A excepción de la decana Hardscrabble y la bibliotecaria, los demás personajes efectivamente tenían un diseño más simple, eso sí. Y pues la película en su totalidad gira en torno a Mike y Sully, la decana Hardscrabble, y un poco a los integrantes de Uzma Kappa. Los demás personajes solo están para cumplir una función sencilla, por lo que no se destacaron varios momentazos. Así que en ese punto se tenía razón. También se decía que la película no fue tan emotiva y no hizo llorar al final como Monsters Inc. Y lo que yo tengo que decir es que cuando una película unitaria deja de serlo para convertirse en una franquicia, se deben explorar más facetas de los personajes y contar más historias. No significa que siempre se pretenda hacer llorar a la audiencia. Para hacer trascender un universo cinematográfico se debe de trabajar con todo tipo de emociones, no hacer una calca de la película anterior como algunas secuelas de Disney directas a video. Ya que existe una franquicia cinematográfica, cada entrega debe de tener una esencia que la diferencie. Si una entrega destaca por su emotividad, no significa que las demás tengan que forzosamente serlo. Y el argumento que más se usó para desacreditar esta película fue decir que era un completo cliché de las películas universitarias, una copia a este género sin mucha originalidad, que prácticamente solo mostró los estereotipos del nerd, el popular, el bravucón, la porrista, los ñoños pero reemplazados con monstruos. Parecía que quienes opinaban eso solamente vieron los promocionales o solo vieron la mitad de la película, pues efectivamente se desarrolló en ese entorno, pero no se quedó ahí. La cinta dio un giro total casi al punto de no tener nada en común con las películas universitarias precisamente, debido a cómo se desarrolló la segunda mitad de esta. La película sería un burdo y aburrido cliché si no se hubieran presentado estas tres cosas. 1. La manera en cómo hicieron referencias a la película anterior. 2. El que Mike no ganara realmente la competencia. Y 3. Mike y Sully entrando al mundo de los humanos. En cuanto al primer punto, bien sabemos que cuando sale una secuela o una precuela, se suelen hacer referencias a la película anterior. No es obligatorio, pero suele ocurrir mucho. Pero para hacer esto hay que saber cómo hacerlo, de tal forma que estas referencias tengan una gran relevancia, justo como ocurre aquí. En la primera escena, al mostrarnos la mítica planta de Monsters Inc., tratan de hacer al personaje de Mike más redondo, al mostrarnos que fue el niño solitario y no siempre se ha tratado de un personaje cómico y ya. Nos cuentan además que esa visita será crucial para la vida de él, pues después de ese incidente logró tener un refugio que le permitió olvidarse de su dura vida social, para tener un sueño que cumplir, el ser asustador.
El contemplar a otros personajes ejercer la labor que en un futuro será de Sullivan no tiene otra función más que enriquecer los recursos narrativos que ofrece este universo. Más adelante, en la mitad de la película, Mike se da cuenta de que su equipo está en una gran desventaja, llegando a la posibilidad de que perdieran y él nunca pudiera cumplir su sueño. Como última instancia, decide hacer un acto que los motive, llevándolos a la planta de Monsters Inc. Una magistral escena donde se juega con lo que será el futuro de nuestros protagonistas, aunque ellos no lo sepan. Algo que era tan simple visualizarlo en la película anterior, y aquí representa el más grande desafío, que hace que el público se adentre en el suspenso en el sentir de nuestros protagonistas, aunque el público ya sepa qué pasará por haberlo visto aquí. Pero precisamente la escena da en el clavo, porque logra que se vea con más interés y mayor profundidad algo que en la anterior fuera tan simple y poco suspirante. En cuanto al segundo punto, si Mike hubiera ganado la competencia, terminaría siendo muy predecible y cliché, donde el personaje que parecía no poder ganar, finalmente fue el campeón de la competencia deportiva gracias a que se esforzó. Pero decidieron dar un fuerte mensaje realista, utilizando a los personajes que hasta ese entonces fueron parte de la infancia de muchos. Mike descubre que logró obtener ese puntaje gracias a que Sully saboteó el sistema establecido del simulador, para que Mike ganara con trampa, sin él saberlo. Prácticamente todos los que decían que no podía lograrlo, tenían razón. Y rematando con el tercer punto, Mike, sin tener nada que perder, decide desafiar todas las reglas y entra al mundo de los humanos, para demostrarse a sí mismo que él puede ser asustador. Con todo esto, aquí se convierte un elemento simple a un elemento complejo. En la anterior película, el hecho de que pensaran que los niños son tóxicos y peligrosos se utilizaba como un factor cómico. Pero en esta película toman este elemento y lo desglosan al exponer que hay más cosas detrás. Tal vez detrás de este elemento cómico haya más cosas que provoquen situaciones tensas e interesantes. Como aquí, el hecho de que manejen que se están exponiendo a un mundo peligroso hace que el suceso tenga gran poder y relevancia. Lo mismo intentaron con Los Increíbles 2, donde en la primera, el que los superhéroes se hayan vuelto ilegales desencadena momentos algo cómicos al mostrar en qué se convirtió la vida de Bob. Pero detrás de esa prohibición se pudo haber provocado una desgracia o una situación muy tensa al no existir superhéroes. Justamente nos muestran que el padre de Evelyn es asesinado en esos momentos, por lo que la película iba en buen camino. Pero como se apresuraron a estrenarla, este y otros detalles de la película no se terminaron de desarrollar correctamente. Esta escena es increíblemente magistral, épica e inigualable. La animación que tiene, la música que se aprecia, el desafío que representa. Todo está contemplado para que el público viva una gran experiencia y nunca vuelva a ver de la misma forma a estos personajes, culminando momentos después con una de las mejores formas de incluir un cameo. Recuerdo estar en el cine en aquel 2013 y sentir todo el impacto que transmitían todos los presentes al estar sentados viendo esta escena. También siempre he imaginado que los adultos que presenciaron a Sully iniciaron toda una leyenda urbana al asegurar que en ese lugar vieron a algún demonio. Monsters University podríamos resumir que tiene la única trascendencia de ampliar el universo de Monsters Inc. Se pedía una secuela contando qué pasaría después de esto, y nos dieron una precuela que no se necesitaba, pero que al ver el producto final es imposible prescindir y no valorar lo que nos quisieron contar. Quien desacredite la película en su totalidad, sin siquiera destacar un elemento, es que simplemente no es fan de Monsters Inc. Le puede gustar, pero hasta ahí. En general, estas dos películas forman una dupla perfecta. Mientras Monsters Inc. hace que te encariñes de estos personajes y este universo,
Monsters University hace que te apasiones por estos personajes y por este universo. Monsters University puso en evidencia que esta podría ser de las franquicias más rentables y más diversas de Pixar en cuanto a lo que nos pueden contar. Obviamente hay algunos detalles que causan conflicto con esta película. En el teaser de Monsters Inc., que no es canon, Sully da a entender que él era el aplicador de la escuela y no Mike, cuando en Monsters University es justo al revés. Y en la película, Mike menciona que se conocen desde cuarto año de primaria, cuando según Monsters University ahí se conocieron. Es evidente que por 2001 no sabían que esta cinta iba a existir, así que mientras MU estaba en producción, los realizadores tuvieron un pequeño conflicto con estos dos detalles, obviamente. Pero aún así siguieron adelante con lo que quisieron contar. Esto es llamativo, pero tampoco es lo suficientemente grave como para denigrar a todo lo que hizo esta película. Simplemente es un diálogo que se puede dejar pasar. El que al final de Monsters Inc. los monstruos hayan dejado de reunir gritos para reemplazarlo con risas, suena muy bien para esta película. Pero es complicado pensar en eso para Monsters University, pues Mike y Sully echaron por la borda toda la preparación que hay detrás para ser un asustador, lo que generaría un problema para toda la universidad. Tiempo después de que pensé eso, se confirmó en 2019 una serie llamada Monsters at Work, que narrará precisamente esta problemática. Continuando directamente de Monsters Inc., donde un nuevo personaje se gradúa de Monsters University para ser un gran asustador, y al llegar a la empresa se da cuenta de que todo es muy diferente ahora. Por fin, se ha estrenado el teaser oficial anunciando que el primer episodio saldrá este 2 de julio a través de Disney Plus. Se puede afirmar que técnicamente es como si fuera Monsters Inc. 2. Lo que a muchos ha disgustado es que por el hecho de ser serie hay menos presupuesto para la animación, lo cual es que la animación de la serie sí se ve un poco inferior con respecto a la de las películas. Los diseños de Ross, Mike y Sully se ven muy bien, pero el diseño de los personajes nuevos se ve muy infantilizado y mucho menos detallado. Sin embargo, le tengo mucha fe a este proyecto, pues si se animaron a producir algo así, no para el cine, es que tal vez sí quieran contar varias cosas que en una película no podrían abarcar todo, y en una serie sí se podría indagar en muchas cosas que ayudarían a resolver muchas dudas sobre esta franquicia. Y si el video te gustó, no olvides en suscribirte para más curiosidades. Te doy muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.